iglesia que todavía sigue existiendo en Inglaterra, en Watford, que crecía y se empezó a hacer conocida, se empezó a hacer popular, tenían un buen grupo de alabanza. Se reunían cada semana, cantaban canciones, lo hacían con un muy buen volumen, tenían buenos equipos de música y todos la pasaban muy bien. Eso era el comentario de las personas que asistían a esta iglesia. Pero los pastores de esta iglesia comenzaron a tener una fuerte convicción de que a pesar de todo lo bueno que estaban viviendo, de los buenos comentarios y de la calidad de la música, de la calidad del sonido, habían perdido completamente de vista lo que significaba adorar. Tenían buena música, tenían buenos equipos, tenían buenos músicos, pero los pastores empezaron a sentir que realmente no estaban viviendo lo que es la verdadera adoración. Así que un domingo, uno de los pastores se paró, desconectó el sistema de sonido en el medio de la alabanza y le pidió a la banda que se retirara, que saliera. Por un tiempo se hizo un silencio bastante incómodo. La gente obviamente no sabía qué estaba pasando, nadie decía nada, hasta que finalmente alguien comenzó a cantar y los otros hermanos lo siguieron y siguieron alabando al Señor. Pero esta vez no estaba el acompañamiento de instrumentos, no había amplificación, no había luces, solo el canto honesto, profundo de los asistentes. Unos años más tarde, uno de los participantes de la iglesia es Matt Redman, conocido, un cantante de música cristiana. Más tarde él escribió la canción The Heart of Worship, el corazón de la adoración. Se convirtió en un éxito rotundo, un himno de la adoración a nivel mundial. Pero esta era una canción de confesión, un canto de compromiso, un canto de esperanza. Y él estaba en ese momento cuando se desconectó todo en la alabanza. Y su canción decía: cuando la música deja de sonar y estoy ante ti, queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti, te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior, no te puedo engañar, tú miras mi corazón. Estoy volviendo el corazón de la adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Creo que muchas veces nosotros perdemos de vista lo que es la adoración y debemos de recordarnos constantemente qué es adoración, o quizás ir más profundamente, quién es Dios a quien decimos adorar, qué espera de nosotros y cómo debemos responder a Él. Hoy vamos a estudiar un salmo que creo que contesta muy bien estas preguntas. Y a nosotros nos va a venir muy bien poder recordar qué es la adoración, quién es Dios, qué espera de nosotros, cómo podemos responder a Él. Así que vamos juntos al Salmo 95 y escuchemos lo que el Señor tiene para decirnos. Salmo 95. Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Creo que la verdad principal de este salmo
Aunque podríamos hablar de muchas cosas en muchos aspectos, pero creo que la verdad central, principal, es que la verdadera adoración a Dios es una respuesta de alabanza reverente y obediencia a su voz, porque reconoce que Él es nuestro creador, rey y pastor. En otras palabras, cuando reconocemos que Él es nuestro creador, nuestro rey y nuestro pastor, entonces la respuesta natural que debe brotar de nosotros es una alabanza reverente y obediencia a su voz. En los versículos del 1 al 5 tenemos un llamado a la adoración. El Salmo comienza convocando al pueblo a regocijarse y cantar a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Su grandeza y su autoridad sobre la creación son la base para la adoración. Vengan, cantemos con gozo al Señor. Otra versión dice, aclamemos alegremente a Jehová. Lo primero que el salmista menciona es el canto congregacional, tan olvidado en nuestros días, o mejor dicho, tan menospreciado, tan mal entendido en nuestros días. Lo primero que encontramos es el canto congregacional. A Dios le gusta que lo exaltemos con cantos en comunidad. No significa que cantar sea la única forma de adorar a Dios, pero es una forma principal e importante. A Dios le gusta que le cantemos. Y vos podés cantar solo en tu casa, evidentemente no está mal. Pero si solo cantás en tu casa y no junto a una iglesia local, no junto a una congregación, entonces sí está mal. Dios quiere que le cantemos en comunidad. Dios quiere que leamos la Biblia en comunidad. Dios quiere que oremos en comunidad. Hoy en día, la gente ve como una opción válida quedarse en su casa mirando una prédica o aún cantando alabanzas. Creen que eso es congregarse, pero eso no lo es, o por lo menos no es el concepto bíblico. No existe el llanero solitario en el cristianismo. Y para los más jóvenes, el llanero solitario es un personaje ficticio que cabalgaba solo, haciendo justicia por mano propia. Pues no existe el llanero solitario en el cristianismo. Este pasaje habla de cantar juntos. Y hay muchos pasajes que hablan de las responsabilidades unos a otros, unos con otros. Si te quedas solo en tu casa, podés escuchar tremendo mensaje de tu predicador favorito, sin dudas. Pero ¿cómo vas a llevar las cargas unos a otros? ¿Cómo vas a hacer de ánimo unos a otros? ¿Cómo vas a exhortarse unos a otros? Si solo venís a la hora del culto y te vas apenas termina, no saludás a nadie, no participás de los estudios bíblicos, no conoces a nadie, no participás de la disciplina de los miembros, entonces no estás siendo realmente parte de la iglesia. James Montgomery Boyce dice, cantar expresa el pensamiento humano emocionalmente. Y el cristianismo es una religión de sentimientos. Más particularmente el canto expresa alegría. Y la religión de la Biblia en su corazón es alegría. Spurgeon dice, es de temer que gran parte del canto religioso no sea para el Señor, sino para el oído de la congregación. Por encima de todo debemos en nuestro servicio del canto cuidar de que todo lo que ofrecemos sea con la más sincera y ferviente intención del corazón dirigida hacia el Señor mismo. No cantamos para impresionar a los demás, no cantamos para mostrar cuán bien cantamos, cantamos para el Señor. Y cantamos con gozo, dice el texto, cantemos con gozo, aclamemos con júbilo. Es como si una oveja le está diciendo a las otras ovejas, vengan, cantemos juntos. Miramos al Creador, vemos su grandeza, vemos que nos hizo, vemos que Él es digno, entonces no queremos cantar solos, queremos que el coro sea muy grande. Entonces la oveja invita a otras, vení, acércate, arrodillémonos, cantemos con gozo, vení. Y ese es el corazón del evangelismo. Nosotros no queremos cantarle solos a nuestro Dios, nosotros queremos que muchas personas le canten a Dios, porque Él merece que todos cantemos, alabemos y exaltemos su nombre. Dios debe ser honrado con un corazón feliz y apasionado. Por supuesto que hay un lugar para la reflexión, para la tristeza y aún para el dolor en la adoración.
Pero estas cosas no deben ser la principal característica ni lo que domina nuestra adoración. El pueblo de Dios tiene mucho que cantar con júbilo, con alegría, con gozo, por quién Dios es y por lo que ha hecho y hará en nosotros. ¿A quién le debemos de cantar con alegría y pasión? Dice el texto, a la roca de nuestra salvación. Este es un título para Dios que no solo debemos conocer intelectualmente, debemos experimentar su salvación para cantarle con gozo. La verdadera adoración sucede cuando nuestro conocimiento intelectual se une a nuestra experiencia. No es simplemente que leí que Dios es bueno, yo experimenté que Dios es bueno. No solo leí que Dios es proveedor, yo experimenté su provisión. Yo no solo leí que Jesús es el Salvador, no, yo experimenté salvación, Él me rescató, Él me limpió. La verdadera adoración sucede cuando estas dos cosas se unen. El conocimiento, el entendimiento, pero también la experiencia. La adoración no es solo decir cosas lindas a Dios, es experimentar sus bondades. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Como cristianos debemos de ser conscientes de que corporativamente venimos a la presencia de Dios, nada más y nada menos. No simplemente por el hecho de que Dios es omnipresente, entonces, bueno, Dios está en todos lados, entonces todo lo que hacemos lo hacemos en la presencia de Dios. No, esto es algo diferente. Nosotros corporativamente venimos a la presencia de Dios. Dios está escuchando lo que cantas, pero Dios también está viendo tu corazón y Dios se hace presente espiritualmente en las alabanzas de su pueblo. Salmos 22:3 dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Es interesante porque el salmista dice, tú eres santo, que significa apartado. Él es altísimo, Él es diferente a nosotros. Todo eso no es solo puro, no es solamente sin pecado. Santo es que es apartado, que es mucho más alto, mucho más grande que nosotros. Sin embargo, dice, tú eres santo, pero habitas en las alabanzas de tu pueblo. Venimos a su encuentro, venimos a alabarlo y a escuchar lo que Él tiene para decirnos. Cuando cantamos debemos de creer que realmente Dios nos está escuchando. Y por eso debemos de hacerlo con seriedad y con pasión. Por eso importa cuando venimos a la iglesia. Por eso nos preparamos el día anterior. Por eso nos organizamos. Por eso le damos prioridad. Porque es un encuentro con el Señor. Cuando la iglesia se reúne para cantar de corazón a la roca de la salvación, sucede una verdadera conexión entre Dios y su pueblo adorando. Y eso no lo vas a experimentar en internet, no lo vas a experimentar en un video de YouTube, no lo vas a experimentar solo en tu casa. Esto es hermoso y podríamos profundizar mucho más. Hay muchos versículos que hablan de no dejar de congregarnos, de animarnos, de exhortarnos unos a otros. Las cartas a las iglesias fueron enviadas para ser leídas corporativamente, para ser leídas como iglesia. Y dice con acción de gracias. Nuestra adoración debe expresar un corazón de alabanza a nuestro Dios. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Así como pedimos muchas cosas, nosotros también debemos de darle gracias a nuestro Dios, ser agradecidos. Y eso nos va a ayudar a tener una buena actitud. Nosotros pedimos, vemos nuestra necesidad, pero también agradecemos por lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nosotros. Versículo 3 dice, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Esta es una forma poética y linda de decir que Dios es el único Dios verdadero. Dios no es una estatua, Dios no es de yeso, Dios no es de madera, Dios no es la invención o lo que culturalmente cree un pueblo. Dios es el Dios vivo y verdadero, el único Dios verdadero. Entender la grandeza de Dios nos ayuda a adorarlo adecuadamente. No estamos adorando a un Dios a imagen y semejanza. Estamos adorando al Dios creador del cielo y de la tierra. A nosotros nos asombra la grandeza. Si vemos un estadio, el más grande del mundo, nos quedamos asombrados. Si vemos un edificio, una ola en el mar, una montaña, lo que es grande a nosotros nos asombra. También nos gusta conocer personas que socialmente son consideradas grandes, porque son deportistas, son artistas, son políticos, pero considerada grande en la sociedad. Entonces a nosotros nos gusta. Las personas tienen seguidores.
Eso es normal y natural. Ahora, cuanto más especial debería ser nuestra respuesta ante el Dios grande y el Rey grande sobre todos los dioses. El problema es que creo que a veces tenemos un concepto de Dios muy chiquito, tenemos un Dios diminuto, un Dios domesticado, un Dios que nos quede cómodo, un Dios que podemos poner en nuestro bolsillo y lo sacamos cuando tenemos un problema, un amuleto de la suerte, pero ese no es el Dios que nos presenta la Biblia. Entonces, cuanto más conozcamos su palabra, cuanto más nosotros conozcamos al Dios, entonces más fascinados, más enamorados, más apasionados vamos a estar. Y vamos a cantar con gozo, y vamos a cantar con ganas, y vamos a venir con ganas a la iglesia, vamos a decirle a otros, vengan, vengan, adoren, vengan, 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 no se pierdan esto. Es la roca de la salvación, Él te puede salvar, naturalmente. Entonces creo que el evangelismo, la adoración defectuosa, la falta de compromiso, creo que arranca porque tenemos un concepto de Dios muy bajo. Y no el concepto que debemos de tener, no el concepto que el salmista tiene de Dios. Dios grande es el Señor y Rey sobre todos los dioses. En otras palabras, nadie se compara con Él, nadie. Y el salmista nos ilustra la grandeza de Dios. Dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra. Los científicos están siempre tratando de llegar un poco más profundo y hacen agujeros y bueno, este tiene 1 metro más que el otro y wow, batimos un récord. Pero dice que las profundidades de la tierra están en sus manos. Dios domina todo sobre la creación. No hay nada que se escape de sus manos. La gente se preocupa que si va a venir un meteorito, que si va a chocar contra la tierra, que si el calentamiento global, está todo en las manos de Dios. No me tengo que preocupar absolutamente de nada. Voy a estar acá hasta el día que Dios quiera que esté y el día que Dios quiera que no esté, no estaremos más. Gloria a Dios. No me preocupo, no me importa. Este mundo será destruido por fuego cuando Dios quiera, ya lo ha establecido. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, dice el salmista. Las naciones se pelean por las aguas internacionales, donde está el límite, ¿no? Que acá, que cruzó el barco pesquero de China, y fíjate que nosotros estamos acá y todo pertenece a Dios, el mar es de Dios. Spurgeon dice, si Dios es dueño del mar porque Él lo hizo, Él es dueño de ti. Porque Él también te hizo a ti. Eres su criatura y por todos los derechos de creación le perteneces. Él te reclama. ¿Disputarás el reclamo? Y en los versículos 6 y 7 parecería que va cambiando un poco el tono, se pone más reverente. Versículos 6 y 7, la primera parte del 7 sobre todo, dice, vengan, adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. La adoración no solo debe ser gozosa, la adoración también debe ser reverente. Somos ovejas de su prado y nuestra actitud debe reflejar humildad, pero debemos de reconocer su soberanía. Hay muchas personas que olvidan eso. Se enfocan solo en la parte del gozo, entonces para ellos la alabanza es solamente saltar y solamente gritar y solamente pasarla bien y que el volumen esté alto y que la música sea moderna, pero no hay reverencia. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios es una fiesta solemne, una fiesta reverente. ¿Venimos con gozo? Sí. ¿Lo podemos expresar físicamente? Claro que sí. Cantamos, levantamos las manos, nos gozamos, pero en reverencia. Porque no nos olvidamos a quién estamos adorando y a quién estamos viniendo a adorar. Una vez más encontramos las palabras vengan o venid. Hay una tierna y dulce invitación a adorar y a arrodillarse juntos, una vez más, juntos frente a Dios. ¿Puedes arrodillarte en tu casa y adorar a Dios? Claro que sí. Orá todas las mañanas, arrodillate, lee la Biblia, está buenísimo. Pero eso no ocupa el lugar de la congregación, de la iglesia local. Vengan juntos, arrodillémonos juntos, postrémonos ante Dios, observemos a nuestro Dios, quedémonos impactados y fascinados por la grandeza de nuestro Dios juntos. Es un coro grande que Dios quiere escuchar por la eternidad, junto a los ángeles. Personas de toda tribu, lengua y nación vamos a cantar, santo, santo, santo. La salvación pertenece a nuestro Dios.
El cielo debe estar en nosotros antes que nosotros estemos en el cielo. Venimos juntos a la iglesia. No es solamente para cumplir, no es solamente para escuchar un buen mensaje, no es para escuchar buena música. No, venimos al encuentro de nuestro Dios. Y el salmista acá dice que tiene que ser con humildad. Nos invita a arrodillarnos, a doblar nuestras rodillas. Es una súplica amable, un ruego amoroso, una exhortación a hacer lo que es correcto y necesario. Después de ver la grandeza de Dios, ¿qué sería más apropiado que postrarnos en adoración? Que arrodillarnos, que doblar nuestras rodillas. Adoremos y postrémonos en comunidad, juntos, como si fuéramos uno solo. Es una voz. Es un quebranto, es una reverencia, es como grupo venimos. La idea detrás de la palabra hebrea, adoremos, es esencialmente postrarse. El pensamiento se enfatiza y se le da más intensidad a través de la repetición. Postrémonos, adorémonos, está básicamente diciendo lo mismo. Doblemos la rodilla, es básicamente el mismo concepto. La adoración debe ser reverente, debe ser humilde. Y la postura física tiene que mostrar la postura del corazón. Es nuestro corazón que tiene que estar arrodillado. Es nuestro corazón que debe exaltar y levantar las manos. Es nuestro corazón que debe cantar. Spurgeon, una vez más lo cito, dice: no siempre es fácil unir el entusiasmo con la reverencia. Y es un error frecuente destruir una de estas cualidades mientras se esfuerza por la otra. ¿Qué más podríamos hacer en la presencia de nuestro Dios, Creador y nuestro Pastor? Debemos arrodillarnos en actitud de completa sumisión y reverencia. Físicamente, si es posible, pero esencialmente, una vez más, en nuestro corazón. John Boyce, que es alguien que Spurgeon citaba mucho, John Boyce comenta sobre adoremos y postrémonos. Él dice: no ante un crucifijo, no ante una imagen podrida, no ante una bella imagen de un santo inmundo, estos no son nuestros hacedores. Nosotros los hicimos a ellos, ellos no nos hicieron a nosotros. Nuestro Dios, a quien debemos cantar, en quien debemos regocijarnos, ante quien debemos adorar, es un gran rey sobre todos los dioses. No es un Dios de plomo, ni un Dios de pan, ni un Dios de latón, ni un Dios de madera. No debemos postrarnos y adorar a Nuestra Señora, sino a nuestro Señor. No a cualquier mártir, sino a nuestro Hacedor. No a cualquier santo, sino a nuestro Salvador. Amén. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. En los versículos anteriores el salmista habló del dominio de Dios sobre toda la creación. El mar le pertenece, las profundidades de la tierra le pertenecen. Él es el dueño de los cielos, de la tierra. Ahora incluye a la humanidad misma entre la creación de Dios. Nosotros somos ovejas de su prado. Nosotros estamos en sus manos. Él nos ha hecho. Entonces le debemos humilde adoración porque Él nos hizo. La adoración es una obligación que la criatura debe dar a su Creador. Por eso Romanos 1, hablando de la maldad del ser humano, dice: no le honraron ni le quisieron dar gracias. ¿Qué es lo que hacen las personas rebeldes? No quieren reconocer que existe un Dios. En lo profundo de su corazón saben que existe un Dios, pero no lo quieren honrar, no le quieren dar gracias, entonces viven independientes. Y terminan siendo peor que los demonios porque dicen: Dios no existe. Hasta los demonios saben que Dios existe. Es interesante que en el hebreo se utilizan 3 palabras diferentes. Adoremos, postrémonos, arrodillémonos, son 3 palabras diferentes. Adoremos, nishtahabe, el acto más elevado de adoración que reconoce la supremacía de Dios. Postrémonos, nishra, agachémonos o encojámonos. Es como doblar las piernas. Y esta es la palabra que se utiliza como cuando un perro está en presencia de su amo y espera recibir órdenes de éste. Y arrodillémonos, nibrajá, apoyar las rodillas en el suelo en posición de súplica. Entonces no es solo cantar con gozo, no es solo cantar con alegría, es
postrarnos, humillarnos, reconocer su grandeza, venir en posición de quiero escuchar tus órdenes, mandame lo que tú pides, lo que tú quieras. Está entrando ahora en el contexto de la obediencia. Vemos que hay algo más de lo cual no se habla mucho en la adoración. Versículo 7 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Somos ovejas de su mano. Y qué bueno, el domingo pasado escuchamos Salmo 23. Estamos bajo su especial cuidado y dirección. Él nos gobierna, Él nos protege, Él nos alimenta, Él nos guía, porque Él es el buen pastor. Pero acá llegamos a la última sección del Salmo, que es como parece que no, lo cortamos, no nos gusta tanto. Hay varias canciones que dicen, vengan, venid, cantemos, venid y alabemos. Hay muchos carteles en las iglesias, vengan, adoremos juntos. Hay muchas canciones que se han hecho con estos versículos. Pero acá, desde la última parte, del 7 hasta el 11, no se hacen canciones. No cantamos eso, no se predica tanto, no hacemos carteles con eso. Y esto está en el mismo contexto, está en un contexto de adoración. Pero parece que a nosotros no nos gusta que nos llamen la atención. Somos como niños chicos que, a mí no me digas eso. Si vamos a jugar, niños, pero si te llaman la atención, si ustedes oyen hoy su voz, dice el final del versículo 7, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra, por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Acá el salmista está agarrando una situación que pasó en el desierto con el pueblo de Israel, cuando por incredulidad, porque habían visto su obra, habían visto a Dios como los sacó de Egipto, habían visto las 10 plagas, habían visto los primogénitos morir, habían visto ranas, habían visto piojos, vieron al Nilo convertirse en sangre, habían visto el poder de Dios, después estaban saliendo de Egipto, se abre el mar en dos, habían visto la obra de Dios, pero después empezaron a criticar, no hay agua, queremos estar en Egipto se comía mejor. Sí, nos mandaban a hacer pirámides, pero bueno, está bien, o sea, tenemos que comer. Entonces, como que Dios se harta, me repugna. Y cuando esto está citado en Hebreos, lo vamos a ver enseguida, el autor de Hebreos lo dice, falta de fe. No confiaban en Dios. Acá vemos un llamado a la obediencia. La voz de Dios exige una respuesta obediente. Sí nos recuerda esta rebelión en Meribá y Masá, pero nos advierte contra endurecer el corazón frente a la palabra de Dios a nosotros. No estamos viendo una película, una serie que, ven qué interesante lo que pasó, claro, qué feo, qué malos esta gente de Egipto, de Israel, qué poca fe. Este pasaje es para nosotros, de hecho lo vamos a ver. Si ustedes oyen hoy su voz, le dice el salmista, nos exhorta a actuar, a oír la voz de Dios en medio de su adoración. Dios habló a su pueblo y le dio una palabra de advertencia que hoy llega hasta nosotros. Si queremos adorar a Dios de verdad, debemos escuchar su voz. No debemos endurecer nuestro corazón, no debemos discutir contra Dios y no debemos ponerlo a prueba, no debemos de tentarlo. Esta advertencia es tan importante que se menciona 3 veces en el libro de Hebreos. Hebreos 3:7, Hebreos 3:15, Hebreos 4:7. De hecho, en Hebreos 4:7 el énfasis está en la palabra hoy, lo que indica la urgencia de escuchar a Dios con un corazón tierno hoy. Pero no, las iglesias ponen carteles que dicen, venid, cantemos, venid, congreguemos, venid, aclamemos, pero ninguna dice, si escuchás la voz de Dios, hoy no endurezcas tu corazón. Estaba pensando qué hermoso sería tener un cartel ahí afuera que diga, a todos, si escuchás hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿No sería excelente?
Quizás en este momento la pregunta más importante es, ¿cómo escucho al Espíritu Santo? Porque dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cómo escucho hoy la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo habla Dios? Y creo que la Biblia es clara en cuanto a que Dios se comunica con nosotros aún hoy en día. Y la gran mayoría de los creyentes, aún de diferentes denominaciones, están de acuerdo con esto. La pregunta, quizás un poquito más profunda, es ¿cómo habla Dios hoy en día? ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Acompáñenme en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos 1, los primeros versículos. Hebreos 1, 1, 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la palabra de Dios dice que Dios ha hablado muchas veces, no una vez, no dos, Dios ha hablado muchas veces y ha hablado de muchas maneras en otros tiempos. Voy a hacer un pequeño spoiler, pero luego vamos a seguir viendo la película. Dice que en los postreros días, en estos postreros días, o sea, en estos últimos tiempos, quiero decirle que los últimos tiempos es una expresión entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. O sea, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Dice que en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces hoy en día, Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras. Hoy en día, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado a través del Hijo. Que Dios habló de muchas maneras lo podemos ver claramente en la palabra. Le habló a Moisés por medio de una zarza ardiente, habló a Balaam a través de la burra, habló audiblemente desde el cielo en el bautismo de Jesús. Pablo escuchó su voz camino a Damasco, le habló al pueblo por profetas, le habló a los profetas por sueños y visiones, le habló a Moisés cara a cara. La pregunta sigue siendo cómo Dios habla hoy en día. Muchas personas siguen buscando este tipo de comunicación respecto a Dios. Acompáñenme a Hebreos 3, del 7 al 13. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Miren qué hermoso pasaje este. El autor de Hebreos dice en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dice, por lo menos en ese momento, que el autor le está escribiendo a la comunidad, el Espíritu Santo estaba hablando, dice, está en presente. No dice, como el Espíritu Santo dijo en el Salmo 95. ¿Me están siguiendo ahí? Dice, el Espíritu Santo dice. La palabra griega es lego. Se podría traducir como está diciendo. El Espíritu Santo está diciendo. No dijo solo en el Salmo 95, el Espíritu Santo está diciendo hoy. Pero el autor de Hebreos está citando el Salmo 95, que estamos estudiando, respecto a una situación que pasó siglos antes. Pero lo que dijo el Espíritu Santo en este momento, lo sigue diciendo hoy en día. En otras palabras, el Espíritu Santo le habló al pueblo de Israel en el desierto. Pero ellos endurecieron su corazón, ¿verdad? Por eso quedaron afuera esa generación de la tierra prometida.
El Espíritu Santo seguía hablando en el Salmo 95 cuando inspiró a su autor, quizás David. El Espíritu Santo seguía hablando a través del Salmo 95 cuando inspiró al autor de Hebreos. Y el Espíritu Santo sigue hablando hoy a través de la carta de los Hebreos a nosotros. Dios habla hoy a través del Espíritu de su Hijo revelado en las Escrituras. Lo voy a decir una vez más. Dios habla hoy a través del Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, revelado en las Escrituras. ¿Querés escuchar la voz de Dios? Abrí la Biblia. ¿Querés escuchar la voz audible de Dios? Léela en voz alta. Debemos de creer de verdad que Dios habla a través de su palabra, que no es solo un pequeño devocional que hago, no es solo una reflexión, no es una meditación, es Dios hablando. Y cuando Dios me dice qué debo de hacer o qué no debo de hacer, yo debo de obedecer y no endurecer mi corazón. Porque es el Espíritu de Cristo que inspiró las Escrituras y que está hablando hoy. Hoy me está hablando a mí. Si seguimos leyendo Hebreos 4, del 12 al 13, en el versículo 7 se nos cita una vez más el Salmo 95, pero en los versículos del 12 al 13, Hebreos 4, 12 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, la palabra de Dios está viva hoy. Esta misma palabra que bendijo a nuestros hermanos hace 500 años, o hace 200 años, o hace 3 meses, o que está hoy en día hablándole directamente a alguien en África, o en Asia, o en otro país de Latinoamérica, o en otra iglesia donde se está predicando la palabra en nuestro país, hoy en día nos habla a nosotros. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien inspiró la Escritura, y el Espíritu Santo mora en nosotros, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La palabra de Dios está viva, no pasa de moda. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, porque es el Espíritu Santo, Dios mismo, su autor. Es el Espíritu de Cristo mismo el que nos trae la palabra de nuestro Redentor, así como si Jesús nos estuviera hablando a nuestro lado. ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta de adoración? No endurecer nuestro corazón y obedecer su palabra. Esta segunda parte del Salmo tiene palabras que son fuertes, pero van de la mano con la primera parte. La verdadera adoración reconoce con humildad quién es Dios y presta atención a su palabra con un corazón listo a obedecer. En otras palabras, si vos llegás a una iglesia y saltás, cantás, gritás, sabés todas las canciones de memoria, te movés, levantás las manos, te arrodillás, haces breakdance, todo lo que vos quieras, pero no escuchás su palabra, o lo que es peor, no obedeces su palabra, entonces no hay adoración. Lo que hubo fue una actuación, un lindo baile, pero no adoración, porque la verdadera adoración sí o sí, indefectiblemente conlleva obediencia a la voz de Dios. Algo anda mal cuando adoramos de palabra, pero no en obediencia y confianza. Por eso el salmista menciona un corazón que divaga, que no han conocido sus caminos, porque conocer a Dios demanda confiar en Él. La incredulidad es evidencia de un corazón defectuoso para con Dios. Y él dice, no entrarán en mi reposo. Habló a esa generación, dice, no entrarían en mi reposo. Dios condenó a la generación de incrédulos de Israel a morir en el desierto.
para que una generación de creyentes fieles pudiera heredar la tierra prometida. Nosotros, si no obedecemos la voz de Dios, solo estamos mostrando que no hemos creído, que realmente no hemos sido salvos. Dios merece nuestra alabanza, Dios merece nuestra reverencia y Dios merece nuestra obediencia. Juan Calvino dijo, el principal sacrificio de adoración es obedecer la voz de Dios. No es cantar alto, no es cantar afinado. Como dijimos, a Dios le gusta que le cantemos como pueblo. Pero el principal sacrificio de adoración es la obediencia a la voz de Dios. Someto mi vida a lo que Él quiere. Debemos de escuchar su palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. No endurezcas tu corazón, porque Cristo es el objeto final de fe y obediencia. No queremos ignorarlo. Estas imágenes se cumplen plenamente en Cristo. Cristo es nuestro creador, Cristo es la roca de nuestra salvación y Cristo es el pastor que vino a buscar a sus ovejas perdidas. Si hoy escuchaste su voz a través de su palabra, no endurezcas tu corazón. Para terminar y probarte bíblicamente que cuando hablamos de Cristo hablamos del Dios encarnado, me gustaría que me acompañen a Colosenses 1, del 13 al 22. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Celebremos al Dios encarnado, a nuestro Rey que vino a pastorearnos. Escucha al pastor Rey y obedece su voz. Amén. Oremos.